Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luna Valentina López. Estoy con mi compañera Luisa Fernanda Ramírez Urrea. Somos aprendices de la ficha 2251593, que es Tecnólogo en Gestión Documental. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es el Decreto 1515 del 2013. Bueno, el Decreto 1515 del 2013 tiene como función reglamentar la Ley 80 de 1989. Este se interesa en las transferencias secundarias y el documento de valor histórico que puede pertenecer al Archivo General de la Nación o a los generales territoriales. Además se dicta otras disposiciones y consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Pues mira, esas consideraciones establecen el derecho de que todas las personas puedan acceder y consultar los documentos públicos, pero se debe dar una justificación de consulta. Por eso exige la adopción de una serie de sistemas adecuados que garanticen su conservación. Además de este decreto, se fijan políticas y se expiden los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el adecuado uso del patrimonio documental de la nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopten la Junta Directiva o Consejo Directivo. Se decreta en el título 1 los ámbitos de aplicación y definiciones documentales. ¿Cuáles serían esos ámbitos de aplicación mencionados en el decreto? Pues serían tales como los organismos del orden nacional vinculados a los ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos o vinculados a los entes territoriales, asimismo las entidades públicas del orden departamental, distrital y municipal, del sector central de la rama ejecutiva, al igual que las entidades de la rama legislativa y judicial. Las definiciones plasmadas en el título 1 son las que voy a nombrar a continuación. Está la definición del archivo histórico, el cual es un archivo conformado por los documentos que por decisión correspondiente del Comité Interno de Archivo deben conservarse permanentemente, dado su valor como fuente para investigación de la ciencia y la cultura. Los archivos generales territoriales son a su vez archivos históricos. Ciclo vital de los documentos. Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. Conservación permanente. Decisión que se aplica a aquellos documentos que tienen valor histórico, científico, cultural, que conforman el patrimonio documental de una persona o entidad o comunidad, una región o un país, y por lo tanto no son sujeto de eliminación. Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Documento histórico. Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales se convierte en parte del patrimonio histórico. Disposición final de los documentos. Decisión resultante de la valorización hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en la tabla de retención documental con miras a su conservación permanente, selección o eliminación. Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural y que hace parte del patrimonio cultural de una persona o entidad, una comunidad, una religión o de un país. También se refiere a los bienes documentales de la naturaleza archivística declarados como bienes de interés cultural. Retención documental, el cual debe permanecer los documentos en el archivo de gestión o en el archivo central de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental. Selección documental, proceso mediante el cual se decide la disposición final de los documentos de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental y se determina con base en una muestra estadística aquellos documentos de carácter representativo para su conservación permanente. Transferencia documental, proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega a los archivos centrales transferencias primarias, a los archivos históricos transferencias secundarias. Los documentos de conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su tiempo de retención en la tabla del archivo de gestión o del archivo central respectivamente. Implica un cambio en el responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo, que supone obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre los documentos transferidos. Valoración documental.
proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan los valores primarios para la administración y secundarios para la sociedad de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su disposición final, conservación temporal o permanente. ¿Qué se decreta en el título 2? Se decreta en el título 2 las disposiciones generales, el cual nos habla sobre las transferencias secundarias al Archivo General de la Nación. Establece que se deben transferir cada 10 años al Archivo General de la Nación los documentos de valor histórico. Por otra parte, expresa que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y sus diferentes entidades están obligados a transferir la documentación de sus archivos históricos que tengan más de 50 años de antigüedad. Bueno, entonces, ¿quiénes deberán disponer de lo pertinente para la transferencia de la documentación histórica mencionada en el decreto? Los secretarios generales de los organismos nacionales, departamentales, distritales y municipales. ¿A dónde se realizaron dichas transferencias? Al Archivo General de la Nación y a los archivos generales municipales, distritales y departamentales. Esto teniendo en cuenta los plazos y criterios establecidos en este decreto, las tablas de retención documental y demás normas vigentes. Bueno, por cierto, cabe resaltar que los archivos y los documentos históricos administrados por entidades de reconocido prestigio académico como las bibliotecas, universidades, instituciones de investigación, fundaciones, corporaciones mixtas y academias de historia forman parte del patrimonio documental del país y por lo tanto dichas entidades están obligadas a protegerlos, organizarlos, preservarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Bueno, también de acuerdo a lo estipulado en el título, el Archivo General de la Nación o los consejos territoriales del archivo, con su respectiva jurisdicción, adelantará en cualquier momento visitas de inspección a los archivos históricos, con el fin de verificar el cumplimiento de los dispuestos en la Ley 397 de 1997. La Ley 1885 del 2000, la Ley 594 del 2000 y el Decreto 763 del 2009. El presente decreto y además de normas reglamentarias. Se menciona además que en el caso de que una entidad liquide o se fusione, deberá entregar sus archivos y documentos históricos al Archivo General de la Nación o a los archivos generales territoriales de su jurisdicción. Ahora pasemos a hablar del título 3, donde se establece que los organismos del orden nacional, departamental, distrital y municipal, de las ramas legislativa y judicial y los órganos autónomos y de control podrán transferir la documentación de valor histórico al respectivo archivo general creado en cada una de las ramas o entidades o en su defecto podrán concretar su transferencia al Archivo General de la Nación o a los archivos generales territoriales según sea el caso. Resaltando el hecho de que en caso de que se acuerden transferencias documentales de dichos organismos al Archivo General de la Nación, la entidad que transfiere deberá disponer de los recursos económicos necesarios para sufragar los costos derivados de la administración de dichos archivos durante el tiempo que dure la custodia. Sigamos ahora con el título 4, complementando la información anterior. La entidad que transfiere los documentos deberá entregar un informe técnico detallado sobre los procesos técnicos de valoración y selección aplicados a los documentos a transferir. Los documentos que dicha transferencia se vaya a llevar a cabo deberán cumplir con criterios de organización archivística, siguiendo el principio de procedencia de orden original, descripción e integridad de los fondos. En todo caso, las transferencias se deben llevar a cabo con estricta aplicación de las tablas de retención documental por series documentales y deben incluir tanto los expedientes físicos como electrónicos o híbridos. La transferencia de documentos debe incluir igualmente la entrega al Archivo General de la Nación o a los demás archivos generales mencionados en el presente decreto de los siguientes elementos. Un inventario físico y el medio electrónico de las series documentales y de los expedientes a transferir. La base de datos con la descripción de los documentos a transferir, la cual deberá cumplir con la norma internacional para la descripción de archivística. Copia de los medios técnicos, pueden ser digitales, ópticos. Cuando este procedimiento se haya establecido en la respectiva TRD,
Dichos medios deberán tener una descripción de su contenido. Como constancia de la transferencia se levantará una acta firmada por las entidades intervenientes y se adjuntará el inventario detallado, de conformidad con las normas expedidas por el Archivo General de la Nación. Título 5. ¿Cuáles son las prohibiciones para contratar la custodia de documentos de conservación permanente? Pues resulta que en este título se menciona que las entidades públicas no podrán contar con empresas privadas. La custodia de documentos de conservación permanente siempre y cuando exista la obligación de transferirlos al Archivo General de la Nación o a los archivos generales territoriales. Por otro lado, tampoco podrán contar con firmas privadas o terceros. La custodia o administraciones de documentos declarados como bienes de interés cultural. ¿Y qué pasa con la contratación de custodia de documentos de consideración temporal? Pues resulta que solo se podrá controlar la custodia de los documentos del archivo de conservación temporal según lo establecido en las tablas de retención documental. En este caso, las entidades públicas en los diferentes niveles deberán exigir a los contratistas y así deberá quedar consignado en los contratos que se adquieran el cumplimiento de las normas expedidas por el Archivo General de la Nación en lo relacionado a características de las edificaciones en las cuales se albergan los documentos, idoneidad de personal asignado para la atención de los servicios contratados, organización de los documentos por series documentales siguiendo el principio de procedencia, orden original e integridad de los fondos, aplicación de las tablas de retención documental, utilización de sistemas de información archivísticos que cumplan con las normas internacionales de la descripción archivística adoptadas por el Consejo Internacional de Archivo. Por otro lado, también características de los materiales y contenedores utilizados para el almacenamiento de los documentos, cumplimiento de condiciones de preservación y conservación de los documentos físicos y electrónicos que custodien. Un aspecto a tener en cuenta es que las entidades públicas que contraten servicios de custodia de documentos de archivo deberán incluir estudios previos en los pliegos de condiciones y en los contratos suscritos con terceros para la prestación del servicio respectivo. En cuanto a la vigilancia y control sobre los servicios de administración y custodia de documentos de archivo, el Archivo General de la Nación podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a las empresas que presten servicios de administración y custodia documental, cuando éstas hayan sido contratadas por entidades públicas. Asimismo, es obligación de las entidades públicas informar al Archivo General de la Nación y a los archivos generales territoriales los contratos de custodia y administración de archivos que suscriban o hayan suscrito con entidades privadas y particulares. Título 6. Disposiciones finales. Aquí se habla de que las entidades deberán publicar en su página web la información de las transferencias secundarias realizadas al Archivo General de la Nación, a los archivos generales territoriales o a los archivos históricos institucionales, con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de los documentos que ya no están en poder de la entidad productora. El Archivo General de la Nación podrá enajenar o decomisar los archivos y documentos de carácter histórico-cultural que se encuentren en poder de los departamentos, distritos o municipios cuando sus condiciones no sean las adecuadas y no estén cumpliendo con las normas requeridas mediante este decreto. Transferencia de documentos y archivos electrónicos. El Archivo General de la Nación establecerá los estándares para la transferencia de documentos electrónicos de archivo de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.